Perfecto, muchas gracias. A ver, ya estamos en proceso. No sé si ya les aparece que está grabando. A mí me está corriendo, pero no sé si ya les aparece. Sí, profe, ya parece que está grabando. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, nuevamente, bienvenidos, muy buenos días. Muchas gracias por asistir. Un saludo especial a nuestra directora de curso, la profe Zuli. Un saludo especial a nuestros tutores y muy especialmente a los estudiantes que nos están acompañando en esta segunda webconferencia de nuestro curso de Ética y Ciudadanía para pregrado. En esta sesión nos acompañan los tutores de la red de docentes José Javier Payán, Rudester Martínez y Eliana Magnolia Barrera, quienes nos van a dirigir en una de las partes que trabajaremos en esta webconferencia. Lo primero, para tener claro, es en qué momento nos encontramos para que contextualicemos lo que estamos haciendo. Entonces, nuestro curso tiene 3 momentos: el momento inicial, intermedio y final. A ver, y en este momento nos encontramos en el momento intermedio en la fase 3, que es la acción solidaria. Ya desarrollamos la primera parte, que fue un quiz en línea, ya entregamos un trabajo sobre la reflexión sobre ciertas creencias y en estos momentos estamos iniciando el desarrollo de nuestra fase 3, que es trabajar frente a una acción solidaria. Según vemos en la agenda de nuestro curso, que está aquí señalado en verde, esta fase 3 finaliza el día 9 de mayo. Si contamos, bueno, esta es la fecha del 6 de abril, hoy estamos a 8, quiere decir que nos quedan 31 días para desarrollar esta actividad. En ese orden de ideas, eh, la idea en este momentico es plantear 2 momentos. El primer momento que trabajaremos en esta web tiene que ver con este tema importante, que es constitución, política y democracia, teniendo en cuenta lo siguiente, y es que la reflexión ética, valga la redundancia, es una reflexión de tipo racional y por lo tanto necesita de nosotros tener unos criterios, categorías y conceptos claros para poder hacer un ejercicio ético. Por eso la primera parte de esta webconferencia va a ser precisamente un ejercicio académico remitido a estos 2 temas, constitución política y democracia, en los cuales nuestros tutores nos mostrarán algunos conceptos claves para tenerlos claros, de tal forma que podamos desarrollar con fundamento y argumentación la parte práctica. Esa parte práctica, que es la tarea de la fase 3, la vamos a explicar en la segunda parte de esta webconferencia. En ese sentido, les pido a nuestros estudiantes el enorme favor que estemos atentos en esta primera parte solamente de la situación académica, de lo que académicamente nos van a compartir nuestros tutores. Ya si tenemos dudas, si algunos hemos leído la guía y tenemos inquietudes frente a la misma, esto lo vamos a desarrollar en la segunda parte de nuestra web. En ese sentido, también aclarar 2 elementos que muy seguramente nos inquietan. El primero de ellos, hacer la claridad que en las webconferencias no tomamos lista de asistencia, entonces no se preocupen, no se va a pasar lista de asistencia. Si bien no hay lista de asistencia, es importante la participación porque se nos van a brindar las herramientas teóricas y prácticas también para el ejercicio que tenemos que realizar. En segundo lugar, estamos grabando esta webconferencia. La webconferencia entre hoy y mañana será alojada en el foro de noticias del curso, de tal forma que si hubo elementos sobre los que queremos volver, podamos acceder nuevamente a ella y también para quienes no pudieron participar en esta web. En ese orden de ideas, vamos a empezar la primera parte, que repito, es la parte académica donde vamos a contextualizar desde la teoría que vamos a trabajar y para eso les pido total atención y cedo la palabra entonces a nuestros tutores Ruth, Eliana y José Javier, que nos van a acompañar en este ejercicio.
Bueno, muy buenos días a los estudiantes y a los compañeros que nos acompañan hoy en este encuentro en línea. Mi nombre es Eliana Barrera, yo soy tutora del curso y voy a acompañarlos en la moderación y para dinamizar la discusión alrededor de, como decía el profesor Daniel, de la primera parte, que es una parte teórica que nos va a servir como base para la posterior actividad. Entonces, como primer punto, le vamos a dar la palabra al profesor José Javier Payán, que nos va a hacer una presentación sobre el espíritu de la Constitución Política de 1991. Entonces, nuevamente los invito a que presten mucha atención a la presentación del compañero, del profesor, para que posteriormente podamos hacer preguntas que nos enfoquen en el contenido que él nos está compartiendo. Entonces, profesor José, le cedo la palabra. Cordial saludo para todos, compañeros docente, director de apoyo Luis Daniel, y a ustedes, apreciados estudiantes que nos acompañan en esta segunda webconferencia del curso de Ética y Ciudadanía de pregrado. Como ya se dijo, mi nombre es José Javier Payán Mosquera, yo soy docente en la zona centro-sur, en el CEDAD de Santander de Quilichao, precisamente en el departamento del Cauca. Entonces, en esta ocasión, pues, les compartiré un poco acerca de uno de los temas que hasta la fecha considero que ha sido de los más consultados en la unidad número 2 del curso, y se espera, pues, apreciados estudiantes, que ustedes, pues, continúen en esa revisión y en igual manera, pues, sigan aprendiendo y apropiándose mucho más de la Constitución política, ¿cierto? Entonces, para comprender de qué trata este documento, ¿cierto? También resulta relevante conocer el origen de las palabras que lo definen, ¿cierto? En este punto, pues me apoyaré en la definición planteada en el diccionario etimológico, en el cual se sostiene que la Constitución, el término Constitución, proviene del latín constitutio o constitutionis, ¿sí? Nombre formado a partir del verbo constituer, que significa establecer, colocar, organizar, constituir, ¿cierto? Y por otro lado, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el término política tiene sus orígenes en el latín politicus, y este término a su vez proviene del griego política con K, ¿sí? Concepto que a su vez se vincula con la palabra polis, que difiere sobre lo público, sobre lo civil, sobre el ordenamiento del Estado, sobre todos los asuntos ciudadanos, ¿cierto? Recuerden que cuando nosotros hablamos de ciudadano, es aquel que hace parte de una sociedad, que es aquel que hace parte de una ciudad, ¿sí? Ustedes muy bien saben que todos los países del mundo poseen una constitución política, ¿cierto? Poseen una carta magna que se inspira en valores como la honestidad, en valores como el respeto, en valores como la responsabilidad, en valores como la tolerancia, como la integridad, como la amistad. Y también se inspira en unos principios, en principios como la libertad, ¿cierto? Es importante que nosotros tengamos ese reconocimiento de qué es la libertad, de que nosotros como seres humanos, como ciudadanos, sepamos hasta dónde llega mi libertad y cuándo comienza la libertad del otro. Imagínense una constitución sin un principio como la libertad, ¿cierto? Sería algo totalmente inconcebible, ¿cierto? ¿En qué otros principios se inspira la Constitución? En principios como la dignidad, en principios como la paz, como la equidad, como el amor, la vida misma, ¿cierto? Y por qué no decir también, va incluido como siempre los fines del Estado democrático. Una investigación demuestra que nuestra Constitución fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de julio de 1991, ¿cierto? Y a esta Constitución también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos, y precisamente vino a reemplazar la Constitución Política de 1886, que fue expedida en la presidencia
del liberal César Gaviria Trujillo. De pronto aquellos que nacieron en esta época y tuvieron la posibilidad de conocer de cerca la forma de gobierno del expresidente César Gaviria, pues se pudieron dar cuenta de esos cambios que se generaron en esos momentos. Pero, apreciados estudiantes, sobre este punto en el cual nosotros vamos hasta este momento, sería importante preguntarnos qué pasó antes de la Constitución Política de 1991, ¿sí? ¿Por qué situaciones estaba atravesando el país y los ciudadanos que los impulsó a la creación de una nueva Constitución? Y de igual manera es necesario preguntarnos cuál es la importancia que tiene la Constitución para cada uno de los colombianos. Entonces, si hacemos un recorrido por la historia, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que en el siglo XX Colombia había sufrido varias reformas adaptándose a los tiempos y a las circunstancias del país. Recuerden que cada acontecimiento, cada circunstancia, cada situación siempre va a estar comprendida por un momento histórico, ¿cierto? Los momentos históricos son donde los ciudadanos, las sociedades, de acuerdo a la situación que se esté viviendo, realizan diferentes acciones que permitan hacerle frente a esas situaciones que se estén viviendo, ¿cierto? Por ello, en el año 1986, una reforma política que pretendía extender la participación ciudadana y evitar la corrupción administrativa dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria a una asamblea constituyente para las elecciones de 1990. Entonces, movimiento que surgió en el marco de la violencia que agitó a Colombia durante esa década y asociada precisamente los problemas del país con la falta de participación, pero sobre todo de inclusión política. En estas mismas fechas también se generan las desmovilizaciones de los grupos guerrilleros M-19 en 1990, el EPL y Quintín Lame en 1991, que contribuyeron prácticamente a crear un ambiente social en el que la transformación del país por la vía política y jurídica se veía pues como el camino más promisorio para superar esas dificultades, esos momentos tan críticos que se estaba viviendo como tal en el país, ¿cierto? Entonces, el movimiento juvenil lo que hizo fue promocionar la séptima papeleta para las elecciones legislativas de 1991, ¿sí? La cual consistía pues, en introducir una papeleta adicional durante los comicios para que nosotros los colombianos votáramos si estábamos o no de acuerdo en convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente que promulgara una nueva constitución política, ¿sí? Y este movimiento, por su acción, se le conoce como la séptima papeleta. Me imagino que ya muchos de ustedes han indagado, han conocido mucho al respecto sobre este grupo juvenil. Hay muchos videos sobre este momento histórico y sobre la forma en la cual pues, estos jóvenes realizaron pues, cada una de sus actuaciones, ¿sí? Entonces, en este punto, apreciados participantes, también cabe la pena recalcar que ustedes como jóvenes, como profesionales en educación, pudieran tomar como referente las acciones emitidas por este grupo de jóvenes en sus comunidades. Ustedes saben que dentro de nuestras comunidades, de nuestras regiones, hay muchas necesidades, hay muchos problemas, y nosotros, una vez reconozcamos nuestros derechos, nuestro rol dentro de la sociedad, vamos a tener esa posibilidad de aportar de manera significativa en nuestras regiones, ¿cierto? Sobre todo cuando se ven vulnerados nuestros derechos y sobre todo también cuando vemos que realmente se están sucediendo cosas que nos están afectando como colectividad. Entonces, desde este punto de vista, como tal, el movimiento de la séptima papeleta
vino a ser como una especie de revolución, sobre todo por esa misma situación que se estaba viviendo en el país, ¿sí? Inicialmente por la corrupción administrativa tan terrible que se estaba generando y que hasta la fecha, pues este flagelo sigue presente en el país, ¿sí? Todos conocemos los desastres que se han presentado por aquellos que nos representan en política, ¿sí? Y es una situación muy desconcertante, lo cual debe llevarnos a emprender acciones muchísimo más responsables desde nuestro rol ciudadano, ¿cierto? Una posibilidad importantísima podría ser en las diferentes elecciones, tener esa capacidad de analizar y mirar quiénes realmente nos pueden representar en la política, ¿cierto? Por otro lado, pues en esos momentos también se experimentaba la forma en la que empezó a incrementarse la violencia en Colombia, en donde el narcotráfico se muestra como el propulsor de ciertas alteraciones y violaciones de derechos fundamentales. Recordemos pues que la década del 90 representa los momentos en donde el narcotráfico, en donde las guerrillas sustentaban pues como tal su gran poder. Y por el otro lado, pues también se tenía la zozobra por parte de las mismas entidades y organismos gubernamentales, sustentada prácticamente en el olvido, sustentada en la desigualdad presente entre el Estado y algunos ciudadanos, pero sobre todo en los asuntos políticos, de manera especial con las personas de los estratos más bajos, lo cual inspira, por eso nosotros hablamos del espíritu de la Constitución, lo cual inspira al movimiento, a este grupo de jóvenes de la séptima papeleta, a propender por una nueva Constitución que le permita a la sociedad superar esa crisis por la cual estaba atravesando. Y en igual manera, pues tener una mayor participación en los asuntos políticos, es decir, no ser un sujeto activo, sino desempeñar un rol mucho más activo en la sociedad y que la gente, a su vez, cada uno de nosotros, pudiéramos vivir en un estado de paz, en un estado de tranquilidad, en un estado de justicia, en un estado de prosperidad para todos, como suele pronunciarse en las publicaciones del gobierno actual, lo cual pues dista mucho de la verdadera realidad que se vive en las regiones, sobre todo las que quedan más apartadas del centro del país. Un caso particular y que es necesario mencionar es la situación que se vive en Buenaventura. O sea, la gente en Buenaventura vive en situaciones de precariedad bastante extrema. Igual sucede en parte de La Guajira, ¿sí? Tenemos muchos niños que mueren de hambre, gente que no cuenta con los servicios básicos, sobre todo como el agua, que es muy escasa en ciertas partes de La Guajira. Y bueno, otras situaciones que podríamos mencionar. No sé si en este punto alguno de mis compañeros docentes que de pronto ha profundizado un poco más sobre el tema quisiera aportar algo al respecto. Profe, por el momento pues no hay preguntas, me parece que el enfoque que le estás dando sobre el espíritu de la manera como se guía nuestra nación me parece muy acertado, entonces pues continúa y por el momento no tenemos preguntas. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, continuando pues con la resolución de los interrogantes que planteé al inicio, sobre todo el de la importancia de la Constitución para la sociedad, para nosotros los colombianos. Un informe del Centro de Democracia y de Comunidad del Senado de la República demuestra que uno de los objetivos primordiales que tenemos como sociedad es que todos podamos gozar de un bienestar material, es decir, tener asegurada la comida, tener asegurado un techo, gozar de una buena salud, ¿cierto? Tener la posibilidad de acceder a la educación, ¿sí? De ser reconocidos y respetados como personas y a su vez de poder vivir tranquilos, ¿sí? De poder vivir protegidos de la violencia y de la discriminación que aún sigue latente en nuestras regiones. Pero para lograr estos objetivos, ¿sí? Necesitamos de normas básicas que nos permitan coordinarnos entre nosotros,
¿cierto? Que permitan promover ese respeto entre cada uno de los miembros de la sociedad, ¿sí? Y sentirnos a su vez parte de esto. Entonces, de esta manera es que nosotros vamos a definir nuestros derechos, ¿sí? De esta forma es que vamos a definir las condiciones en las cuales actuaremos de manera colectiva, ¿sí? Y es así en que prácticamente se genera la organización de los grupos humanos, ¿cierto? La organización de los territorios y sobre todo se toman en cuenta esas normas básicas y esenciales que van a definir el Estado, ¿sí? Por ello, de esta manera es la Constitución la que viene a definir esas reglas que van a regir a la sociedad. Es decir, que la importancia como tal de la Constitución radica en ser el garante del cumplimiento y defensa de esos derechos y deberes fundamentales que por ley tenemos todas las personas, ¿sí? Y es el Estado con sus ciudadanos, con cada uno de los otros, los encargados de darle el estricto cumplimiento. Es decir, que la Constitución es esa carta magna que rige la relación entre el Estado y los ciudadanos. Por ello es importante conocerla, por ello es importante apropiarnos de ella, pero sobre todo llevarla a la práctica. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Profesor Payán, estamos a 10 minutos de finalizar su presentación. Bueno, listo. Otra de las acciones que promueve la Constitución Política es que establece la manera en la que deben funcionar los diferentes organismos e instituciones del Estado, ¿sí? Esos organismos regidos por la Constitución se dividen en tres grandes grupos de la siguiente manera. Entonces, tenemos organismos de control, tenemos organismos de organización electoral y tenemos otros organismos. Entonces, en los organismos de control encontramos a la Procuraduría General de la Nación, tenemos a la Defensoría del Pueblo y tenemos a la Contraloría General de la República. Dentro de los organismos de organización electoral, como ustedes podrán visualizar, tendremos al Consejo Nacional Electoral y tenemos a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que pues es la encargada no solamente de las elecciones, sino también de aportar por la identificación de todos los ciudadanos. Y en el grupo de otros organismos que hacen parte del gobierno y que a su vez deben sujetarse a las directrices de la Constitución, tenemos al Banco de la República, tenemos a la Comisión Nacional de Televisión y a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, sobre este punto, resulta pues también relevante preguntarnos cuál es la forma en la que está constituida el Estado, ¿cierto? Entonces, como se puede observar en la diapositiva, nuestro Estado colombiano se encuentra constituido por 4 grandes grupos o elementos que son el gobierno, el territorio, el pueblo, las leyes y las normas. El gobierno pues se encuentra integrado por las diferentes instituciones y organismos que aportan pues a su correcto funcionamiento, y el territorio está compuesto por las diferentes regiones, por los diferentes departamentos, municipios, veredas, corregimientos. Y el pueblo como tal está integrado por todos los ciudadanos, llámese niños, jóvenes, adultos, profesores, padres de familia, médicos, ingenieros, carpinteros, es decir, toda la comunidad en general. Y por último, pues tenemos las leyes y las normas que son las que aportan al ordenamiento y funcionamiento adecuado del Estado. Y pues estas normas en su creación, como se los dije al inicio, fueron inspiradas en principios y en valores éticos morales. Recuerden que la ética y la moral siempre estarán presentes en nuestras vidas. Partamos de una de las nociones que nos propone Adela Cortina en el video, que es y para qué sirve la ética, cuando indica de que todos nacemos con un determinado temperamento, pero que a lo largo de nuestras vidas nos vemos obligados a tomar decisiones continuamente. Y que estas decisiones que nosotros tomamos no son intrascendentes porque nos van generando una predisposición a volver a elegir en el mismo sentido, ¿sí? Por eso nos dice Adela Cortina que quien toma decisiones imprudentes va tomando esa predisposición a tomar decisiones imprudentes. Por ello, apreciados participantes,
Nuestras decisiones son importantes y conviene tomarlas muy en cuenta tanto en la vida personal como en la vida pública, ya que estas siempre tienen consecuencias, sobre todo en la generación de la predisposición de seguir eligiendo en ese mismo sentido. Entonces, la predisposición en la ética se le conoce como virtudes o vicios, ¿sí? Y nosotros, los seres humanos, tenemos esa facultad, tenemos esa autonomía, tenemos esa libertad de elegir cualquiera de estas dos opciones, virtudes o vicios, ¿sí? Pero recuerden que son las virtudes las que nos permiten ir generando poco a poco esas excelencias del carácter, ¿sí? Por eso el que es justo estará predispuesto a ser justo, el que es excelente en prudencia estará predispuesto a ser prudente, ¿sí? En esta medida, la formación del carácter que nosotros elijamos debe llevarnos a la felicidad. El mismo Aristóteles lo manifiesta. El fin último de todo ser humano, de toda sociedad, es lograr la felicidad. Por eso siempre se procura el bienestar de las personas, ¿sí? Por ello, la ética siempre estará presente en nuestras vidas y no podemos apartarnos de ella, ¿sí? La ética nos permite cuestionarnos sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, y de acuerdo con esta reflexión, con esta dialéctica, vamos a tener esa posibilidad de tomar las mejores decisiones y que esas decisiones que nosotros tomemos favorezcan a la colectividad, es decir, que nos favorezca de manera colectiva. Recordemos que hoy en día prima el interés particular, primero yo, segundo yo, tercero yo, y es una situación que no puede ser así. Recuerden que nosotros como seres humanos somos seres sociables, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, retomando pues el tema de la constitución política, también es importante conocer la forma en la cual se estructura o se compone el gobierno nacional, ¿sí? En el cual se encuentra sustentado en unos poderes del Estado democrático o ramas, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿cierto? En el primer grupo, como podemos observar en el ejecutivo, pues está integrado por el señor presidente, por el vicepresidente de la República, allí también tenemos a los ministros, a los gobernantes de los diferentes departamentos, a los alcaldes, y este ejecutivo tiene como función sustentar y ejecutar todas las actividades y todas las políticas de gobierno y, por supuesto, hacer cumplir la Constitución. Aunque el cumplimiento de la Constitución es un deber de todos nosotros, los ciudadanos, porque todos estamos incluidos en ella, ¿sí? En el segundo grupo tenemos al orden legislativo, es decir, al Congreso de la República con sus congresistas, los cuales pues tienen la potestad, tienen esa facultad de establecer las leyes, de establecer esas normas que van a regir a la sociedad. Y por último tenemos al organismo judicial integrado por la Corte Suprema de Justicia, a los tribunales, a los magistrados, a los jueces, que son los encargados de impartir justicia, de interpretar y hacer pues cumplir las leyes y las normas contenidas en la Constitución. A mi modo de ver, pues considero que estas personas que nos representan en política y que a su vez nos gobiernan deberían ser las personas más virtuosas, los más racionales, no sé, las personas más preparadas de la sociedad, pero lamentable muchas veces no es así. ¿Por qué no es así? Porque pues constantemente somos testigos de los atropellos que padecen algunos ciudadanos, de esas desigualdades tan abismales presentes en la sociedad, donde los ricos continúan acaparando más riquezas, donde los pobres siguen sobreviviendo con migajas, ¿sí? Se da la misma apatía, ese desprecio hacia los pobres, el mismo racismo que aún es notorio en gran parte de la sociedad. Y son estas situaciones las que muchas veces nos permiten preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con la justicia? Y se supone que como ciudadanos tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos deberes, tenemos esas mismas garantías, ¿sí? Porque nosotros hoy en día hablamos de una sociedad estratificada, porque hay estratos sociales, ¿sí? Bueno, como pueden ver, ese tema como tal nos va a permitir una serie de cuestionamientos y pues es importante que podamos revisar desde nuestras posibilidades y entornos
donde nos encontremos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Profe, tenemos 2 minutos, por favor. Listo. Ya para terminar, apreciados participantes, es importante que conozcamos un poco la forma en la cual pues, se ha establecido la Constitución, de tal manera que podamos ubicarnos en ella de una manera más práctica y contundente, de acuerdo con lo que en su momento quisiéramos saber al respecto. O sea, cuando nosotros revisamos la Constitución, ¿sí? El documento de la Constitución Política de Colombia, lo primero que encontramos es el preámbulo, ¿cierto? Y el preámbulo es un texto introductorio en el cual a su vez encontramos algunos objetivos, algunos principios, pero sobre todo algunos valores establecidos que tienen como objetivo contemplar la importancia que tenemos cada uno de los seres humanos, ¿cierto? También tenemos los títulos, los cuales se describen con números romanos del 1 al 13, y estos tienen la facultad de anunciar pues el contenido de la norma, la ley o el derecho. Tenemos los capítulos, que son los encargados de dividir los títulos y a su vez especifican la función de la ley. Por consiguiente tenemos a los artículos, los cuales explican de manera puntual el contenido de la norma. Es decir, que muchos de estos artículos también contienen parágrafos, ¿cierto? Y no sé si de pronto hay la posibilidad de hacer un recorrido por cada uno de los títulos que tiene la Constitución, ¿sí? De manera rápida. En el título 1, pues se describen los principios fundamentales de la Constitución, se enfatiza sobre todo en el artículo 1, que dice pues que Colombia es un Estado social de derecho, indicando pues que el objetivo como tal del Estado es generar el bienestar de todo el pueblo colombiano, ¿cierto? El título 2 describe los derechos y las garantías y los deberes que tenemos los ciudadanos, y el que fue el título que se escogió para que ustedes le dieran fundamento al trabajo que se desarrolló en la fase 2 del curso, donde pues se hizo el ejercicio de las expresiones culturales y que a su vez nos aporta mucho para el trabajo que vamos a emprender en la fase 3. Entonces tenemos, por otro lado, el título 3 que describe a los nacionales, allí se describe a los extranjeros, también se identifica pues la edad que se adquiere la ciudadanía, también nos habla acerca del territorio, de los límites de la república. En el título 4 se describen pues las formas de participación democrática, los movimientos y partidos políticos establecidos pues en Colombia. En el título 5 se describe la estructura del Estado y su función pública como tal. En el título 6 se describe la composición y funciones del Congreso de la República. En el título 7 se describe todo lo que tiene que ver con la rama judicial. En el título 8 se describe la rama judicial. El título 9 describe todo lo que tiene que ver con la organización electoral y las elecciones, que ya vimos parte de eso. El título 10 describe los organismos de control, que ya mencionamos algunos de ellos. En el título 11 se describe prácticamente lo que tiene que ver con la organización del territorio. El título 12 describe el régimen económico y político. Y el título 13, pues, describe todos los procedimientos para reformar la Constitución en su momento que se requiera. Entonces, cada uno de estos títulos que hemos mencionado y por supuesto su respectivo contenido representan ese pasaporte que nos permite transitar, apreciados participantes, por ese camino de los derechos humanos. ¿Sí? A todos, muchas gracias por su atención y espero que sigamos aprendiendo mucho de la Constitución Política de Colombia. Un abrazo. Muchísimas gracias, profesor José Javier. Vamos a hacer una pequeña parte de una pregunta problematizadora que hay aquí que vemos en el chat, 2 minutos antes de pasar a la otra, o profesor Daniel me indica si las dejamos todas para lo último, o miramos. Si quieres, hagamos la presentación de la profe Ruth. Profesora. Con Listo, eso vale. al final unimos los dos elementos. Ok, entonces en el chat habíamos dejado una pregunta para que la tengamos en mente, para que la trabajemos al final, que es como mirar cuáles son las ventajas, los aportes que la Constitución del 91 le dio a nuestro país en cuanto al reconocimiento de la diversidad cultural, racial, religiosa, y cuáles son esas ventajas que se dieron en esta Constitución que pues tristemente no se han aprovechado como deberían ser, pero se dieron. Entonces vamos pensando esa pregunta, mientras vamos a prestar atención a la presentación de la profesora
Esther Martínez, que nos va a hablar de la educación para una sociedad en posconflicto, ¿sí? La profesora nos presenta de antemano 2 preguntas, ¿sí? Para que ustedes tengan estas 2 preguntas en mente mientras van escuchando la presentación de ella para discutirlas posteriormente. Entonces, la primera pregunta ¿es la intolerancia un móvil generador de conflictos y falta de cultura ciudadana en los colombianos? ¿La intolerancia tiene que ver algo con la incapacidad de superar conflictos? Y la segunda pregunta ¿por qué no es suficiente abordar los altos niveles de violencia y de indiferencia sobre los asuntos políticos, públicos y políticos desde el aparato judicial? Es decir, si tenemos una constitución, unas leyes como tan bien armadas, ¿qué es lo que pasa, ¿sí?, con las relaciones entre nosotros? Entonces le damos paso a la profesora Ruth Esther. Buenos días, doctora Zuli, buenos días, profesor Luis Daniel, compañeros de grupo y apreciados estudiantes. Muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, señora, Sí, señora. perfectamente. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a estar trabajando este apartado de la exposición, como decía mi compañera Liana, teniendo presente estas 2 preguntas problematizadoras. Por favor, la siguiente diapositiva. Bien, ustedes dentro del trabajo, la anterior, por favor, profe. Gracias. Es que quiero comentarles que cuando se acerquen a la lectura de este texto, que se llama Paz, Equidad, Reconciliación y Educación Ciudadana, los retos de la educación para una sociedad en posconflicto, quiero que tengan muy claro que van a encontrar allí una disertación de todos estos temas a partir de un ejercicio investigativo que realizaron los autores. Entonces, ustedes van a encontrar que además de Contreras, de Aguilar, etcétera, van a encontrar citación de muchos autores como Flores, Peña, Muñoz, incluso Hannah Arendt, García, Sojo. Entonces, vamos a entender que cuando nos acerquemos a ese texto, vamos a encontrar allí un ejercicio de contarnos qué pasó con esa investigación. Lo que ellos han buscado es encontrar unas respuestas a ese tema que tiene que ver con el conflicto, con la reconciliación, con la paz y equidad, desde un ejercicio documental y sistematizado. Ahora sí, la siguiente diapositiva. A partir de ese ejercicio que ellos hacen, digamos que en la parte introductoria, ellos nos hablan de toda la problemática que mirábamos ahora en la pregunta problematizadora de la intolerancia como un móvil en el que los ciudadanos, digamos, colombianos han permitido de pronto generar los conflictos y la falta de cultura ciudadana. Allí, en este ejercicio, entonces, ha intervenido el Ministerio de Educación Nacional y ha clarificado que a partir de todo lo que se entretejió, de lo que nos comentaba ahora el profesor Javier, de la Constitución Política del 91, se hizo necesario para que los colombianos tengamos claro que para poder estar en esa convivencia, para poder socializar en este país, requerimos de competencias ciudadanas. Ellos definen, el Ministerio de Educación Nacional, a las competencias ciudadanas como un conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de una manera constructiva en la sociedad. O sea, mire que es una definición bastante amplia y que los lleva a generar un objetivo que se está buscando en el desarrollo de esas competencias ciudadanas en nuestro país, y es formar ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, cumplan sus deberes sociales y convivan en paz. Entonces, a raíz de eso, los autores van a comenzar a desarrollar estos 3 constructos: paz, ciudadanía, cuatro: paz, ciudadanía, equidad y reconciliación. Cuando ellos inician a hablar de la paz, hacen el comentario de que la paz está inherente en la violencia, ¿cierto? Y por eso arrancan a comentar desde la idea de lo que ha pasado con el proceso de paz, desde el conflicto armado, los acuerdos con las FARC, pero además de eso mencionan que la falta de cultura ciudadana ha generado todo un caos a veces de convivencia, de inequidades que conllevan a generar violencia, ¿cierto?
Me pareció muy interesante lo que ellos han mostrado del concepto de paz. Ellos dicen que es un constructo que se ha venido elaborando y que consideran que tiene que ver con una cosa buena que pasa en el universo. También lo consideran como una utopía de una máxima del amor y además un lenguaje que se entreteje entre los seres humanos, logrando logrando entenderse sin importar las diferencias, y terminan diciendo que ese constructo a la vez es un sentimiento, o sea, es algo que se da por el mero hecho de saber que dice las cosas bien, y allí ellos nos dicen que en otras palabras, por eso van a encontrar ustedes muchos autores, así como los mencionaba ahora, y unos dicen, lo que nos hace realmente humanos es lo que nos hace libres. O sea, este es un llamado a darnos cuenta que la humanidad nos lleva a nosotros a expresarnos a través de los sentimientos, y es allí donde debemos ser muy cuidadosos para que no caigamos en ese proceso de generar agresividades. Entonces, termina diciendo en ese constructo de la paz o en esa intención de definir la paz a través de los documentos consultados y de la sistematización de algunas experiencias significativas donde se ha buscado trabajar el ejercicio de la convivencia y la paz, diciendo que realmente la paz indica todo lo que se ha hecho de manera correcta y sin dañar a nadie. Luego continúan con el concepto de la ciudadanía y parten diciendo que la ciudadanía en estos momentos, por todo lo que ha connotado la situación que vive nuestro país y que también se viven en otros lugares del mundo, la ciudadanía se ha convertido en un objeto de estudio de las ciencias sociales. Y comentan en todo su riguroso estudio que la ciudadanía realmente está relacionada, ¿sí?, con aspectos como la política, los derechos, la cultura, las prácticas, el estatus y la educación. Por lo tanto, la ciudadanía siempre estará ligada a esos aspectos que digamos que nos connotan en nuestro acontecer diario. Y es importante tener en cuenta que es en la ciudadanía donde nosotros podemos observar las diferencias dentro de los grupos sociales. Y estos son los que generan una organización social de los sujetos donde ellos van a entrar a establecer sus roles frente a la colectividad. Y ese ejercicio de organizarnos en esa colectividad es lo que nos va a llevar a nosotros a generar una identidad y una pertinencia. En cuanto a los términos de equidad y reconciliación, ellos dicen que estos dos términos están completamente ligados, aunque realmente el tema de reconciliación lo tratan desde el proceso de las guerras o de los enfrentamientos que ha tenido nuestro país con los grupos al margen de la ley y en especial con los grupos que están manejando, digamos, las FARC o el ELN o tantos grupos que nosotros hemos tenido en Colombia que han generado una guerra interna durante muchos años. Y entonces en equidad nosotros sabemos que la equidad tiene que ver con la igualdad, es donde se debe buscar que esa sociedad, esos sujetos inmersos en esa sociedad tengan las mismas posibilidades de una calidad de vida, de alcanzar con esas oportunidades un buen trabajo, una buena educación, una salud, etcétera. Perdón, y que todos ellos, equidad y reconciliación, siempre las vamos a mirar desde la democracia, la ciudadanía y la paz. Y ya hablando de la reconciliación, muy circunscrita a todos los procesos de paz o a esa inherencia que hay entre el conflicto y la paz, llega a decirnos que tiene que ver con esas capacidades que tienen los seres humanos de llegar a los acuerdos, que aquí es muy importante entender que como todos los seres humanos somos tan diferentes y todos los seres humanos tenemos unas complejidades muy particulares, es ese reconocimiento de esas complejidades las que me deben llevar a decir que yo no puedo esperar que todo el mundo piense como yo. Entonces, cuando nosotros hacemos disenso, porque yo no estoy de acuerdo con lo que dice Liana o con lo que dice D'Angelio, lo que dice el profe José Javier, etcétera, cuando yo no estoy de acuerdo con ellos, eso no quiere decir que sea malo, no. Lo malo es cuando yo los ataco porque ellos no piensan como yo. Entonces, en el disenso yo tengo que incluso llegar a acuerdos para que se dé esa posibilidad de lo que veíamos ahora, de que
la intolerancia, o sea, lo contrario, nosotros debemos ser tolerantes, y tolerantes no es decir, a mí me toca aguantarme a este porque ¿qué más hago? Me tocó aguantármelo en el trabajo, o me toca aguantarme a este miembro en mi familia porque tengo que vivir la tolerancia, y resulta que la tolerancia no es eso, la tolerancia es entender que ese otro es diferente a mí, pero también es igual a mí porque tiene necesidades, tiene sueños, tiene metas, pero es diferente porque piensa distinto a mí. Entonces, cuando yo entiendo eso, es cuando debo llegar a esos acuerdos en esos disensos que encuentro. Y también deciden en este ejercicio que la paz se convierte entonces en una herramienta donde se viven estas situaciones de violencia o de enfrentamientos, de guerras, etcétera, porque va a permitir que se llegue a entender todo este proceso de que las cosas se deben hacer bien porque no puedo pasar por encima de nadie y hacerle daño. Próxima diapositiva. Gracias. Entonces, digamos que para esta primera pregunta problematizadora, ellos la trabajan desde esa mirada, lo que hicimos ahora, entender muy bien el concepto de paz, ciudadanía, equidad y reconciliación. Pero dicen, no podemos quedarnos allí, y por eso surge la segunda pregunta. ¿Por qué no es suficiente abordar los altos niveles de violencia y de indiferencia sobre los asuntos públicos desde la parte del aparato judicial, ¿cierto? Entonces ellos dicen, mire, es que el ser solamente punitivos no nos va a garantizar que haya una convivencia pacífica, porque a veces los castigos, muchas veces pueden ser injustos, otras con toda la justificación, puede llevar a que se genere más violencia. Y va a dejar de lado el principio que tiene establecido el Ministerio de Educación Nacional cuando entendió que en medio de toda la situación de violencia y de homicidios y de altos niveles de agresividades que vive nuestro país, es necesario potenciar, hacerle una impronta urgente a las competencias ciudadanas, aunque este es un tema que viene y digamos que fue aperturado con la Constitución Política del 91, nosotros debemos empezar a concientizarnos de ella y a trabajarlo más. Y contestan ellos que como no es suficiente el aparato judicial, es la escuela el escenario privilegiado para que tú y yo hagamos diferencias. ¿Por qué? Porque es en la escuela donde yo aprendo a vivir con el otro, a trabajar en equipo y a identificar las diferencias. Y por eso en ese ejercicio de esa reflexión dicen que hay que comenzar a trabajar con los niños, o sea, desde la temprana edad para ir propendiendo por el establecimiento de valores éticos, del respeto al otro, del reconocer al otro. Por eso cuando hablamos de competencias ciudadanas, que yo ya se las había definido, lo que busca es propender por impulsar la convivencia pacífica, construir acuerdos de forma colectiva y recrear una ciudadanía que pueda convivir con la diferencia del otro. Y miren que la escuela no es solamente ese espacio del preescolar, de la básica primaria, de la básica secundaria, sino que debe extenderse a los universitarios también. ¿Por qué? Porque es que los seres humanos estamos inmersos en unos entornos, en unas cotidianidades donde siempre va a existir el conflicto. Entonces, a veces yo me puedo enojar con mi compañero de trabajo porque hizo algo que me molestó, o ese día simplemente yo no estaba para recibir una broma y allí ya hubo un conflicto. Entonces, ¿cómo debo yo aprender a manejar ese conflicto para que yo pueda seguir trabajando esa convivencia pacífica y seguir trabajando en equipo? La siguiente diapositiva. Bien, entonces, siguiendo con esta parte de las competencias ciudadanas, hay 3 estándares que el Ministerio de Educación ha vinculado en ellas: la convivencia y la paz, la participación y responsabilidad democrática, la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Por eso quise con esta imagen que entendiéramos que allí está compilado lo que es ciudadanía, lo que es competencia ciudadana, y es que nosotros tenemos que entender que somos un país multicultural, un país que vivencia la pluralidad, a veces no de la manera adecuada, pero que estamos inmersos en ellos. Allí van a hablar entonces de la ciudadanía multicultural, ciudadanía
de la pluralidad, pero yo quise hacer aquí énfasis a dos tipos de ciudadanía que, digamos, también se vivencian estos estándares que hay allí, y es la de ciudadanía democrática, que tiene que ver con toda la formación de la cultura cívica y el conocimiento de las instituciones públicas. Ahora que nos hablaba el profesor Javier, era muy interesante conocer, a veces nosotros sabemos que existe la Constitución del 91, la vimos en el bachillerato, la estudiaba cuando tenía una evaluación, e incluso a veces en la universidad hacemos lo mismo, pero realmente no nos concientizamos de que debemos reconocer lo que hay allí. Que de allí es lo que yo vivencio en mi cotidianidad, y cómo eso que está allí plasmado como una ley, ahora leía que a veces eso no se cumple, ¿cierto? La constitución política que nosotros tenemos es muy hermosa en el papel y lastimosamente hay momentos y situaciones de nuestra historia en que eso no se vivencia, pero por eso es que estamos llamados a ser diferentes, a marcar una diferencia, siendo conscientes de que debemos trabajar por la cultura cívica, que debemos reconocer al otro, reconocer esa diferencia y vivenciar esas pluralidades que tenemos en nuestro país. Cuando hacemos eso, entonces nos identificamos primero como ciudadanos colombianos y segundo como ciudadanos que somos diferentes a otros, y que por ser diferentes a otros yo tengo que aprender a respetar ese otro, porque es un igual a mí, aunque es diferente. Y está la ciudadanía democrática radical, que enfatiza la promoción de valores como la igualdad, la justicia y la libertad. Pienso que esos tres valores encierran esas necesidades que ahora, donde se prima para que haya la oportunidad, ¿cierto? Cuando hablamos del concepto de paz, de que todos, de la equidad, de que todos tenemos las mismas oportunidades, debemos tener las mismas oportunidades. Así como tenemos esos derechos de tener esas oportunidades de salud, de educación, de una vida sana, de una vida libre, nosotros también tenemos unos deberes que nos obligan a no pasar por encima del otro para violentar sus derechos, ¿cierto? Y en ese ejercicio de competencias ciudadanas nos plantea el Ministerio de Educación, que es una formación que debe ser coherente, donde implique la reflexión, ojo, la reflexión disciplinada en torno a todo lo que se ha gestado en una sociedad. Y para ello hacen énfasis cuando se trabajan las competencias ciudadanas, en desarrollar las habilidades sociales. Entonces, las habilidades sociales tienen que ver con el diálogo y la comunicación. Mire, voy a nombrarlos y voy a enfatizar algo que ya se va a ir acabando el tiempo para que demos las oportunidades a que ustedes participen con sus preguntas. Entonces, las habilidades sociales: socializar los mecanismos para la negociación y la mediación, y la participación entre los actores. Cuando nosotros entendemos que somos individuos, que somos ciudadanos pertenecientes a un país, entonces tenemos que entender que el diálogo y la comunicación son muy importantes. Si yo no soy capaz de expresarme, si yo no soy capaz de decirle a esa otra persona, mira, lo que acabas de hacer me molestó, yo estoy en un momento en que no resisto ese tipo de bromas. Si, miren, eso tan sencillo, evitaríamos enojarnos, incluso en el hogar. Sí, a veces en los hogares alguien nos saca digamos, la ira, el enojo, y yo tiro la puerta y me encierro. ¿Qué tal si en vez de tirar la puerta y me encierro, respiro profundo? Si estoy muy airada, me demoro un poco y luego vuelvo con esa persona y le expreso todos esos sentimientos que estoy sintiendo. Y es importante aquí, en la escuela, en estos espacios de formación, aprender a que existen mecanismos de negociación y de mediación, porque todos debemos ser partícipes de ellos. Muy bien, la siguiente diapositiva. Aquí entonces quise contarles el proceso a que llevó el estudio que hicieron los autores, y encontraron tres conclusiones muy importantes. Uno, que la documentación y sistematización de las prácticas sociales para la construcción de ciudadanía y paz son muy escasas. Incluso ellos dicen que está más ligado como al ente nacional, por allá es donde se encuentra más, pero en las regiones y en lugares particulares hay muchos espacios que se presentan para trabajar la ciudadanía y paz, pero como no se hace a través de la investigación, no se conoce. Lo que no está escrito, lastimosamente no existe. Entonces, ese es el llamado a que empecemos a compartir todo lo que hacemos en función de la ciudadanía y de la paz.
La función socializadora es la segunda conclusión que tiene la escuela. O sea, ustedes saben que cuando nosotros llegamos a la escuela aprendemos a compartir con el otro y eso lo hace uno desde el preescolar hasta la universidad. Ahí habría que citar a Aristóteles, que lo trabajan Adela Cortina, incluso Victoria Camps, y es que el ser humano es un ser social por naturaleza. Hay momentos en que yo quiero estar sola, pero digamos, la regla, la norma que nos rige a los seres humanos es que necesitamos del otro. De allí que se han venido gestando diferentes situaciones de problemas de comportamiento con la pandemia, porque estábamos acostumbrados al abrazo, a salir a tomarnos el tinto, porque eso nos hace falta, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que los espacios de formación, llámese escuela, llámese colegio, llámese universidad, son lugares donde nosotros podemos, a la vez que nos socializamos, convertirnos, como diría Hannah Arendt, en formación en ciudadanos y sujetos políticos, porque es que la política no es ese concepto que tenemos solamente cuando pensamos en el presidente de nuestra nación, cuando pensamos en los congresistas, en los senadores, sino cuando nosotros, por el mero hecho de tomar una decisión frente a algo público, como por ejemplo, ¿por qué si me dicen que hay un puente peatonal en una calle peligrosa, no me cruzo el puente, sino que me cruzo la calle? Genero a veces pitazos que van a causar problema auditivo o un accidente, ¿cierto? Incluso los motoristas que a veces corren y quieren llegar a todo rápido y saben que en esta vía hay algo donde ellos digamos, el trayecto es muy largo y por acortarlo, paran y miran si no ven un policía de tránsito, cogen la moto, la cruzan por el montecito y se pasan a la otra vía. Mire, eso tan sencillo y ahí estamos incumpliendo normas de comportamiento social. Estamos dejando de ser sujetos políticos porque es que con esa decisión que yo estoy tomando allí, porque la política no es solamente mirarla a lo que yo les digo, sino que es todas las decisiones que yo tomo en pro de esa organización social de los sujetos que me va a permitir estar bien o no dentro de esa comunidad. Entonces es importante allí tener en cuenta, por eso ellos llaman que todo esto se hace a través del desarrollo cognitivo y conductual. O sea, si yo no me concientizo que formo parte de una nación, de una sociedad, de un lugar, llamémoslo el hogar, llamémoslo el trabajo, incluso llamémoslo el grupo del foro de discusión que tenemos en el curso. Si desde allí no aprendo a respetarme, a leer al otro, a ser ecuánime con lo que digo y con lo que hago, entonces allí ya no estamos haciendo ese tipo de trabajo. Y es una impronta la evaluación de las competencias ciudadanas de forma permanente a fin de revisar su impacto en las escuelas. De todas maneras, el Ministerio de Educación Nacional ha venido haciendo lo que llamamos las pruebas ECAES, pero los manejan desde el IFEX en los colegios, tratando de mirar qué impacto ha tenido ese trabajo de la competencia ciudadana, porque debe ser un ejercicio que nos acostumbremos como una necesidad prioritaria para que trabajemos la paz, trabajemos la ciudadanía, la equidad y la reconciliación. Muy bien, yo creo que hasta aquí podemos dejar, profesora Liana, para que demos el espacio a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Rudester. Entonces, pues en el chat hizo algunas preguntas, no sé si algún estudiante quiere pedir la palabra e intervenir frente a estas tres preguntas que si nos damos cuenta están totalmente relacionadas, ¿no? La primera es qué es lo que nos aportó la Constitución del 91 para reconocernos como una sociedad diversa en muchos ámbitos, ¿sí? La segunda pregunta es, ¿será que la intolerancia que parece constitutiva de los colombianos tiene que ver en alguna manera con esa dificultad de superar conflictos? Y la tercera es, ¿por qué si tenemos leyes, ¿sí? ¿Por qué no es suficiente abordar desde la ley los problemas que se nos presentan como en la cotidianidad, en la convivencia entre ciudadanos? Entonces, no sé si alguno de los estudiantes quiera participar o alguno de los compañeros que nos esté acompañando quiera dar algún aporte al respecto. Vale, entonces, mientras van pensando, de pronto están como masticando ahí las preguntas todavía, entonces vamos a hacer como una pequeña conclusión que nos va a dar paso a la siguiente parte, que es la cuestión que corresponde a la actividad. Vale, entonces, en nuestra primera presentación, que la que hacía el profesor
José Javier, perdón, él nos hablaba del espíritu de la Constitución Política del 91. Él nos decía que ese espíritu es esa parte inmaterial, es lo que mueve algo, en este sentido es lo que mueve a nuestro país, a nuestro Estado. Si nosotros nos fijamos acá en nuestra Constitución, lo que la mueve es llegar a ser un Estado social de derecho. Y acá debemos fijarnos en este ideal o en esto que nos moviliza, las leyes que nos movilizan a nosotros. Es un Estado social. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros propendemos, esta Constitución promueve es que sea una legislación para la mayoría, para todos los ciudadanos, no para algunos, no para unas pocas élites, sino que sea para todos, ¿sí? Para llegar digamos, materializar este espíritu, ¿sí? Necesitamos una legislación que garantice el bienestar social de todos los ciudadanos, que creo que ya la tenemos, la Constitución es muy completa, a pesar de las múltiples reformas que se le han hecho, ¿sí? Necesitamos un Estado inclusivo que reconozca la diversidad cultural, racial, religiosa, de género, que creo que este es uno de los mayores aportes de esta Constitución del 91, porque antes la idea de nación era una nación muy derivada de la colonia, ¿no? Entonces nacionales es el criollo blanco y todo lo que depende de esta cultura. En esta Constitución ya se reconocen las minorías, la diversidad, ¿sí? Entonces esta Constitución nos aporta muchísimo más a salir de la burbuja que teníamos, que era de una Constitución muy conservadora. Y un Estado que ofrezca las garantías de participación, ¿sí? Que es lo que tiene que ver con la ciudadanía. Y vamos a mirar. En esas garantías de participación, una de las cosas principales que tiene que ofrecer el Estado es la educación, porque los ciudadanos no podemos participar si no estamos preparados para participar. Vale. La segunda conferencia, la que nos ofreció la profesora Ruth, hablaba de educación para una democracia, para una ciudadanía post-conflicto. ¿Sí? Esto quiere decir necesitamos educarnos para una democracia participativa, que es la que se plantea también en esta Constitución. Es decir, una ciudadanía que tenga la capacidad de superar los conflictos. Los conflictos siempre van a existir. La cuestión es cómo hacemos para superarlos y no quedarnos en ese conflicto. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para tener individuos, es decir, ciudadanos que puedan materializar esta Constitución? ¿Sí? Necesitamos individuos, ¿sí? Que generen un pensamiento crítico con capacidad de entrar en diálogo con las múltiples perspectivas distintas a las mías. ¿Sí? Y necesitamos una participación ciudadana que sea más allá del simple sufragio, es decir, la democracia no simplemente ir a participar, sino el ciudadano, por eso se habla de participativa, no simplemente representativa, ¿sí? Es el que está pendiente de todas las gestiones que involucran lo público, ¿sí? Y esto definitivamente se consigue con un buen trabajo de la escuela. Y como nos decía la profesora Ruth, escuela hace referencia a cualquier institución de formación, ¿sí? De hecho, si ustedes se han fijado dentro de la universidad, dentro de la UNAD, hablamos de la escuela. Está la escuela de ciencias humanas, la escuela de educación, de ciencias de la salud, ¿sí? Entonces, la escuela es todo aquello que le aporte una formación al individuo, ¿sí? Para nosotros poder materializar esto, ¿sí? Necesitamos ciudadanos, entonces, que puedan participar de manera crítica. Y una de las cosas fundamentales que necesitamos de los ciudadanos para llegar a materializar esto, ¿sí? Una de las tantas, no la única, pero una que es muy importante, es la acción solidaria, ¿sí? Necesitamos ciudadanos que sean conscientes de que la acción solidaria es fundamental si queremos de verdad llegar a construir un Estado social de derecho, ¿sí? La acción solidaria fundamentalmente parte de entender la diferencia como algo constitutivo de cada ser humano. Todos somos diferentes, tenemos igualdad de derechos ante la ley, pero cada uno de nosotros es diferente. La acción solidaria también debe ayudar a formarnos una conciencia en la que la ayuda sea por mera humanidad, es decir, que movilice mi acción, ¿sí? Que me lleve a ayudar al otro, no porque sea de mi misma tendencia política, de mi grupo religioso, de mi misma región, sino que yo ayudo al otro porque en el otro reconozco la misma humanidad que reconozco en mí. Ese es el móvil que me lleva a ayudarlos, ¿sí? Y si logramos esto,
seguramente vamos a contribuir a la cooperación social, y esa cooperación social es la que nos podrá llevar a transformaciones sociales que nuestro país necesita, ¿sí? Para llegar en algún momento a materializar eso, como les decía, que es la pregunta que hace la profesora, ¿sí? ¿Por qué si tenemos tantas leyes no es suficiente las leyes, ¿sí? Para cambiar la manera como nos relacionamos? Y aquí de pronto tomamos algo que tiene más peso la costumbre que la ley. Entonces, para llegar a estas dos, vuelvo y repito, necesitamos la acción solidaria, que es lo que trabajaremos en la fase 3, ¿sí? Que el profesor Luis Daniel nos va a terminar de explicar. Entonces, si de esto y lo que va a explicar el compañero Luis Daniel quedan preguntas, si ustedes quieren, toman nota de sus preguntas, las pueden poner en el chat y al final trataremos de aclarar en lo que más sea posible. Muchísimas gracias y le damos el paso entonces al profesor Luis Daniel. Bueno, muchísimas gracias, profe Eliana, y muchísimas gracias por la moderación de esta parte de nuestra web que fue bien interesante. Muchas gracias a la presentación del profe José Javier y la presentación también de la profesora Ruth, que nos han dado unos elementos muy importantes frente a lo académico, lo conceptual, las categorías que debemos tener claras para el ejercicio que vamos a realizar. La profe Eliana al final nos hacía el puente y la unión entre lo que implica entender la constitución, ser ciudadano, democracia, y lo unía a la necesidad que tenemos los ciudadanos de generar acciones solidarias, obviamente para hacer visible lo que la Constitución tiene escrito. Pensaba yo cuando les estaba escuchando a Adela Cortina en los videos que tenemos y en algunos escritos que hace, y de hecho me estoy acordando del libro de la porofobia, em, tiene una afirmación bien interesante. Dice, hay un divorcio enorme en nuestras sociedades entre las declaraciones y las realizaciones. Las declaraciones son aquellos ideales que tenemos como sociedad y que los ponemos por escrito, llámense derechos humanos, llámese constitución. Las realizaciones tienen que ver con llevar eso a la práctica, y hay un divorcio, dice de la Cortina, entre declaraciones y realizaciones. Muchas veces nosotros los ciudadanos pensamos en ese divorcio, está muy bien escrita la Constitución, los derechos humanos están bien especificados, sin embargo, pues no se llevan a la práctica, y pensamos muchas veces en que no lo hacen quienes están arriba, ¿no? Bueno, no lo hacen seguramente, pero debemos pensar en que nosotros los ciudadanos debemos hacer el ejercicio de que esas declaraciones las convirtamos en realizaciones y que la ética comience desde nosotros. Por esta razón, ya miramos lo que son declaraciones, vamos a pasar a la práctica, vamos a pasar a la acción, y es lo que se nos propone como acción solidaria para esta fase 3 que voy a comenzar a explicar paso por paso, y vamos a estar atentos quienes estamos dirigiendo la web de atender sus solicitudes y sus preguntas. Bien, entonces lo primero es en dónde vamos a encontrar esto. Vamos a recordar otra vez cuál es la ruta para acceder a esta tarea. Entonces ingresamos al entorno de aprendizaje que aquí tenemos, y en el entorno de aprendizaje nos movemos hacia el desarrollo de estrategias de aprendizaje, buscamos el momento intermedio y allí encontramos donde tenemos señalado la guía de actividades. Abajo están los foros que vemos que ya están abiertos. Allí, en esta carpeta, vamos a encontrar dos elementos. El primero de ellos en PDF, que es la guía de actividades, que pedimos, aquí la voy a explicar, pero voy a pedir el favor que la descarguemos y que la miremos también, obviamente. Y encontramos un anexo que se llama formato informe individual, que ya explicaremos en qué consiste. Tener en cuenta, esta actividad tiene 175 puntos. Tengamos en cuenta que es un puntaje alto en relación con el puntaje total del curso. Bien, ¿en qué consiste entonces esta fase 3? Voy a explicarlo por pasos. Primer paso, hay que estudiar los documentos de la unidad 3. Ingresando por el entorno de aprendizaje a la unidad 3, vamos a encontrar
una propuesta de 8 documentos. Esos 8 documentos no son solamente texto. En esos 8 documentos hay textos, hay audios de de emisiones radiales de Éticamente, nuestro programa de radio, y también hay un video. La idea es que nos acerquemos a los documentos, que los estudiemos, que en la medida de lo posible podamos tomar apuntes de los mismos, porque obviamente son insumos que nos pueden aparecer en la evaluación final del curso. Segundo paso, y este segundo paso es muy importante para que estemos muy atentos, porque es el centro de nuestra actividad y es una acción solidaria. ¿Qué hay que hacer? Hay que proponer y realizar una acción solidaria. Entonces, fíjense en los dos verbos que tenemos: proponer y realizar. No es solamente proponerlo para hacerlo en un año, en 2 años, en 6 meses, no, es proponer y realizar una acción solidaria, de donde esto implica entonces que lo hagamos con tiempo. Miramos al comienzo que nos quedan 31 días para hacer la actividad, no esperemos al final, porque hay que proponer y realizar una acción solidaria. ¿Qué condición tiene la acción solidaria que vamos a proponer y realizar? Debe promover una ética ciudadana. Fíjense que tiene que ver con lo que discutíamos y los que nos presentaban nuestros tutores al comienzo. ¿Qué quiere decir eso? Debemos proponer y realizar una acción que promueva valores, derechos y deberes de los ciudadanos. Ese es el segundo paso. Ahora bien, como es el paso más importante, vamos a explicar en qué consiste una acción solidaria. Primero, la definición. Y es una definición que he tomado de nuestra guía de actividades. ¿Qué es una acción solidaria? Algo que se realiza, fíjense que no es solo proponerlo, es realizarlo, algo que se realiza ante una situación problemática e injusta, en un espacio social y durante un tiempo específico. Y quiero llamar la atención en 3 elementos que tiene una acción solidaria para que pensemos nosotros estudiantes ideemos cuál es la acción solidaria que podemos hacer. Entonces, hay que identificar una situación problemática o una situación injusta. Hay que identificarla. Y al identificar esa situación problemática, vamos a generar, que es lo primero, generar una acción que nos ayude, si bien no a solucionarla, sí a aportar. Entonces viene el segundo elemento. Primer elemento, identificar una situación problemática. Segundo elemento, la vamos a realizar en un espacio social. Es decir, si bien la acción la puedo hacer yo solo, tiene que impactar a otros. O si la hago con otros, esos que me acompañan a hacer la acción tienen que verse impactados. Entonces, segundo, en un espacio social. Y tercero, en un tiempo específico. ¿Qué tiempo específico? Estos 31 días que tenemos para que finalice la actividad. Repito, la acción solidaria es un algo que, primero, es respuesta a una situación problemática. Segundo, se hace con otros, o la hago para otros, o la hago con otros. Y tercero, en un tiempo específico. Bien, sabiendo ya la teoría de que es una acción solidaria, pues vamos a mirar que sí es una acción solidaria. Obviamente vamos a mirar qué sí es y damos algunos ejemplos, y vamos a mirar qué no es. ¿Qué sí es una acción solidaria? Es una acción, un movimiento que implica lo que tenemos aquí en la diapositiva. Implica trabajar vínculos sociales y fortalecerlos, implica fortalecer valores, implica fortalecer democracia, implica fortalecer conciencia para superar desigualdades, implica generar conciencia para superar exclusiones. Tenemos entonces aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, de las diapositivas, unos ejemplos. No sé si nuestros estudiantes nos quieren colaborar en el chat, por ejemplo. ¿Qué vemos de imágenes que se podrían hacer como acción solidaria? Entonces, tenemos una diapositiva, tenemos un grupo de personas, son pocas, que en la diapositiva de arriba han hecho un ejercicio en un lugar específico, por ejemplo, de limpieza ambiental. Y se puede unir a la diapositiva que tenemos abajo, donde tenemos un grupo de personas, 4 personas que están haciendo una siembra de árboles. Uno diría, bueno, ¿es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo, siempre y cuando
se enmarque de lo que para nosotros estamos diciendo que es acción solidaria. Es decir, no es simplemente ir a sembrar un árbol y ya, no es simplemente ir quizás a una región, a un parque y limpiar y ya. No, implica que si voy a hacer eso, por ejemplo, de conciencia medioambiental, implicaría que lo hago con otras personas y que con esas personas que lo realizo hago un ejercicio de concientización frente al medio ambiente que nos beneficia a todos. ¿Qué quiere decir eso? Y voy a dar unos ejemplos con base en las imágenes que tenemos de acciones solidarias que hemos visto. Por ejemplo, la persona que dice, hay un pedazo del parque nuestro donde van los niños de repente a jugar y está tremendamente sucio, no hay conciencia. Listo, no es simplemente ir a limpiarlo, no, es hablarle a dos vecinos más, decirle, mire, con ellos generar una conciencia de la necesidad de que ese pedacito esté limpio para los hijos. Entonces nos organizamos con esos 2 o 3 vecinos, colocamos, por ejemplo, unos carteles que ayuden a generar conciencia en el que va pasando, que hombre, no bote el papel porque es que esto lo va a utilizar otro, conciencia de lo público. Y no solamente se coloca el cartel, fíjense, y no solamente se limpia, sino que las personas que miran o las personas que nos acompañan estamos ayudando a generar una conciencia ambiental. Como nos dice la profe Eliana en el chat, se genera un compromiso. Tenemos otro ejemplo, una imagen de unos sembrados. Entonces, no sé, en mi región veo que hay una familia o 2 familias, por ejemplo, pues que tienen algunas necesidades de alimento. Entonces no es ir a llevarles alimento, pero sí decirles, vea, yo sé, por ejemplo, cómo se siembra en hidropónico, cómo se siembra en X o Y situación. Puedo ir a donde esas familias y darles un aporte enseñándoles, por ejemplo, a hacer ciertos sembrados o ciertas acciones que les sirvan a ellos para conseguir alimento. Em, y aquí colocar una especificación, y es que estamos en tiempo de pandemia, claro, y en el tiempo de pandemia se nos han generado algunas situaciones. Obviamente hay que tener cuidado con eso, no podemos reunirnos con mucha gente, tenemos que mirar cuáles son los protocolos de bioseguridad, las medidas que tenemos que seguir. Entonces vendría la pregunta, bueno, ¿de qué otra forma entonces puedo hacerlo? ¿Se puede hacer virtualmente? Sí, se puede hacer virtualmente, y abajo coloqué un ejemplo. Este ejemplo es de una persona que tiene muchas personas en su red social, en Facebook, y lo que dijo fue, bueno, voy a hacer un ejercicio de concientización a nivel de la sexualidad para jóvenes. Y entonces comenzó a generar una campaña en red social, en Facebook, y en la campaña comenzó a colocar información que servía para orientar a los muchachos, y en esas informaciones comenzó a interactuar con ellos. ¿Sirve? ¿Se puede hacer ese ejercicio virtual? Sí, se puede hacer ese ejercicio virtual y se está haciendo en forma de campaña. Y fíjense que se está interactuando con las otras personas. Al estar interactuando con las otras personas, está haciendo un ejercicio de diálogo y se está manteniendo una campaña que, fíjense, que no está en un momento específico, no es una reunión específica, sino que en un cierto tiempo se está generando un diálogo con ellos. La idea es que podamos hacer y proponer esa acción solidaria también desde lo que nosotros sabemos. Natalia, por ejemplo, nos coloca que si se podría en Zoom. Claro que se podría en Zoom. Lo importante en esto, obviamente, es tener las evidencias para mostrar que en realidad se hizo y que se mantiene una acción solidaria en específico. Bien, estos son los Disculpe, fundamentos. una pregunta. María Verónica, claro, dale. Te quería preguntar acerca, es que yo he estado, un niño bien tiene dudas, está estudiando, tiene dudas, entonces él viene para que le explique, para darle a conocer mis conocimientos adquiridos. Entonces, ¿esa puede ser una acción solidaria? Me parece que puede servir como acción solidaria siempre y cuando, por ejemplo, que valga aclararlo, no haya de por medio un bien económico, es decir, que se le esté cobrando al niño por hacer eso. Ah, no, señor, no. Claro, y fíjate que es una acción que se realiza con otra persona, en favor de otra persona que seguramente lo necesita, donde simplemente parte desde tu intención de hacer algo por un bienestar de otro. Me parece que estaría bien.
Obviamente hay que cumplir todas las medidas de bioseguridad. Y frente a eso, gracias por preguntarme, si llegamos a tener, porque tenemos que tener evidencias, ahorita me refiero un poquito a eso, si Sí, llegamos señor. a tener niños, por ejemplo, que sean beneficiarios o participen en la acción solidaria, tenemos que tener el cuidado de que si tomamos fotos, pues tapemos los rostros de ellos por seguridad. Bien, esto Sí, es, gracias. bien, perfecto, con gusto. Esto es una acción solidaria. Y aquí tenemos ya en el chat unos ejemplos también que nos han ayudado, profe José Javier, a generar de ejemplos de acción solidaria. Ahora, tenemos Profe, que una aclarar lo siguiente también. pregunta. Cuéntame quién habla. Dina. Me habla- Mire, lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado hacer como un grupo de personas en mi comunidad donde hagan un cultivo, o sea, donde se dé la manipulación de los alimentos, cómo se siembran y todo para que se ahorren de pronto la comprada del ají, de alimentos así en las tiendas. Eso sí se puede dar como acción solidaria. Excelente, es una muy buena acción solidaria porque fíjate que estás haciendo algo, estás aportándole a otros desde lo que tú sabes. Y claro, no estás cobrando por eso, estás aportándole a una comunidad específico desde lo que tú sabes y es algo que a ellos les va a quedar porque lo necesitan. Me parece que está muy bien, Dina. Bien, vamos a continuar. Entonces, ya aclaramos que es una acción solidaria, han salido unos ejemplos, hemos resuelto algunas preguntas, pero es necesario aclarar que no es una acción solidaria. Para nosotros en el curso, claro, eh, nos dicen que algunos estudiantes nos dicen que miran en YouTube, por ejemplo, que es una acción solidaria y salen algunas cosas. Aquí cabe aclarar que vamos a explicar lo que para nosotros en el curso de Ética y Ciudadanía no es una acción solidaria. Primer elemento de lo que no es una acción solidaria, no es una propuesta. Fíjense que lo dijimos en la definición anterior. Proponemos y realizamos. Y ahorita les digo cómo lo de la propuesta. Proponemos y realizamos. Entonces no es solamente una propuesta, que nos envíen un informe donde nos digan, propongo esta acción solidaria para hacer en 6 meses en mi barrio, para hacer en un año, no nos sirve. No es solo una propuesta, es proponer y realizar. Segundo, para nosotros no sirve como acción solidaria una entrega de donaciones, sea en dinero o especie y sea a una población que lo necesite, pero entrega de donaciones no sirve como acción solidaria. Consideramos para nosotros que en el ejercicio que estamos proponiendo no es prudente involucrar elementos materiales de donación o dineros. Entonces, no sirve entrega de donaciones. Tercero, no es una acción solidaria manifestar una acción que implique una responsabilidad mía o un deber mío dentro de mi familia o dentro de mi trabajo. No son acciones solidarias y voy a dar ejemplos para que nos entendamos. Tenemos aquí un ejemplo de una donación, la segunda diapositiva. No nos sirve como acción solidaria. Tenemos arriba un ejemplo de una mamá diciéndole a la niña, límpiate. Entonces, no puede ser una acción solidaria que una mamá diga, no, es que yo le estoy enseñando valores y formación en cultura ciudadana a mis hijos. No, qué pena, no es una acción solidaria. ¿Por qué no? Porque es su deber como mamá hacer ese ejercicio con sus hijos. Es su deber como papá hacerlo con sus hijos. No es una acción solidaria. Tenemos otra diapositiva que ha sucedido, ¿no? Ya tengo mi acción solidaria. Mi acción solidaria es que yo voy y le compro el mercado, mi abuelita compra el mercado y como es muy pesado, pues yo se lo llevo a la casa. No es una acción solidaria, porque es que es su abuelita y usted como nieto tiene un deber con ella, es un deber familiar con la abuelita. Entonces, no nos sirve como acción solidaria. Mi acción solidaria, lo que pasa es que yo manejo una ambulancia. Entonces, mi acción solidaria, pues, es transportar a los enfermos. No nos sirve como acción solidaria porque es que si usted maneja esa ambulancia, ese es su trabajo y es su deber hacerlo. Entonces, repito, no nos sirve como acción solidaria ni las donaciones, ni aquello que se constituye como responsabilidad o deber que yo tengo en mi familia o en mi trabajo. E importante lo que tenemos y colocamos aquí. La acción solidaria debe estar a su alcance, debe ser viable y factible de realizar, tomando en cuenta que es un estudiante universitario y adicional que tenemos 31 días para hacer el ejercicio. Ejemplo, ha ocurrido, ya tengo la idea, tutor, la idea es que me voy a sentar con
me voy a sentar con alguien de la alcaldía y con Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, vamos a generar un plan y vamos a solicitar que nos presten el carro de bomberos para bla, 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 bla. Entonces uno diría, bueno, ojo, cuidado, porque es que primero eso no lo va a hacer en 30 días, 31 días. Segundo, solicitar el carro de bomberos, no sé qué tan factible sea en la alcaldía hacerlo. Entonces, hay que aterrizar la acción solidaria a lo que yo pueda realizar, a lo que yo pueda hacer como estudiante, siendo viable y factible en el tiempo y en el lugar. Ayudar a los ancianatos, dice Natalia, ya la profe Lía nos contestó, claro, se puede ayudar a los ancianatos, obviamente cumpliendo con las medidas de bioseguridad y el aporte que se pueda realizar. Sí, Profe, Viviana, con lo de la disculpa, pandemia, Diana Rico. sí, dale. Disculpa, profe, qué pena. Es que Diana Rico hace ratito tiene la mano levantada, porfa. Dina, no sé si tú hablaste ya, que nos propusiste algo de alimentos. No sé si sería eso o si tienes otra pregunta. No, ya hablé, profe. Listo, perfecto, gracias. Y en el Profe, ya chat, participé. perfecto, muchas gracias. Viviana nos dices que, claro, se complica con la pandemia. Mira que en la diapositiva anterior manifesté que si es difícil hacer ese ejercicio, claro, por la pandemia, podemos buscar por medio virtual hacerlo. ¿Sí? Y un par de ejemplos. Hay un ejemplo en Facebook, de un ejemplo también en Zoom. Sí se puede hacer siempre y cuando se comprenda que se está aportando a un grupo en específico y se puede hacer de manera virtual. Lo importante son las evidencias que ya vamos a ver. Bien, entonces tenemos claro lo que es una acción solidaria. Enseñar un arte u oficio es una acción solidaria. Sí, Jennifer, porque mira que lo estás haciendo desde lo que tú sabes. Recordemos que siempre y cuando estemos respondiendo a una situación problema y estemos aportándole a otros. Bien, continuemos. Entonces ahí está la segunda parte de lo que tenemos que hacer. Vamos a la paso 3 de nuestra tarea. El paso 3 es participar en el foro colaborativo. ¿Qué debemos hacer allá? 4 cosas. Primero, debemos compartir de qué se trata la acción solidaria. Hay que colocar, miren, la idea mía de acción solidaria es esta y esta, lo que algunos de ustedes estudiantes ya nos han dicho aquí. Segundo, hay que argumentar por qué en realidad es una acción solidaria. Fíjense lo siguiente, yo les decía al comienzo que en esta web vamos a dar los lineamientos generales para la actividad de la acción solidaria, pero fíjense que en nuestra aula C en la que estamos tenemos más de 500 estudiantes, quiere decir que son más de 500 ideas para hacer acción solidaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y cada acción solidaria, cada una de las 500 ideas está en un contexto específico. Entonces, vamos a comentarla en el foro para que el tutor nos valore esa acción solidaria y si es necesario nosotros le argumentemos si esa acción solidaria es válida y sirve. Entonces, ahí van las dos cosas que llevamos en el momento, en el foro. Escribir cuál es la acción y argumentar por qué es una acción solidaria. Ahí el tutor nos dirá si es válido, si de pronto tenemos que arreglar algo. Tercera cosa que tenemos que hacer en el foro colaborativo, resolver las 3 preguntas propuestas en la guía de actividades en la página 3 y que las tenemos acá. Estas son las 3 preguntas, están en la página 3 de nuestra guía de actividades. Hay que resolver esas 3 preguntas y fíjense que estas 3 preguntas nos ayudan al resolverlas, a responder a lo segundo, que es la argumentación y la justificación. ¿Qué valores cívicos, valores democráticos, derechos y deberes se promueven? ¿Qué resultados e impactos esperamos obtener? ¿Y de qué manera promueve la acción la ética ciudadana? Esas 3 preguntas nos ayudan a argumentar por qué esa es una acción solidaria. Y finalmente, en el cuarto, comentar los aportes de los compañeros. Recordemos en ese comentar el aporte de los compañeros, comentarlos con argumentos. O sea, me parece que tu acción solidaria es muy buena porque no coloquemos muy buena tu acción solidaria, me alegra que la cumplas bien. No, comentar aportes con argumentaciones. Ahora, tener en cuenta 2 cosas muy importantes en el foro y lo tenemos ahí como aviso importante. La primera, socializar con tiempo la acción solidaria. Les recuerdo, tenemos 31 días. Hay que socializarla con tiempo para que nuestro tutor nos pueda decir si es una acción solidaria que aplica o es una acción solidaria que no aplica, si aplica, por qué lado debemos trabajarla. Entonces, con tiempo socialicemos la acción solidaria en el foro. Y segundo aviso importante,
¿Qué no debemos hacer? No debemos subir al foro el formato de informe que voy a explicar más adelante. Ese formato de informe solamente lo enviamos por el entorno de evaluación a nuestro tutor. No se sube al foro colaborativo. En el foro hacemos estos elementos que estoy mostrando acá. Continúo, bueno, están las preguntas a las que ya me referí. Cuarto paso, vamos a mirar el informe. Hay que presentar un informe de nuestra acción solidaria. Se llama formato informe individual. Les indicaba yo que se encuentra en esta diapositiva, se encuentra allá donde está la guía también. En ese informe nos dice la guía, debe ser enviado en PDF, debe ser máximo 10 páginas, letra Arial 12, interlineada 1.5. Esos son los criterios de presentación. ¿Qué debe tener el informe? El informe debe tener 7 elementos. Los 7 elementos del informe los encontramos en la guía de actividades en la página 3. Los voy a mostrar muy rápidamente. Fíjense que esto es tomado de la guía. En la guía está especificado qué debe tener para que volvamos a ella. En la página 3 debe tener una portada, ahí están los criterios, una introducción, están los criterios. Debe especificarse la acción solidaria, miren que tenemos ahí, en qué consiste, la fecha en que se realizó. Ojo, llamo la atención sobre eso, debe ser actual, no se aceptan actividades realizadas con anterioridad a las fechas estipuladas, o sea, fue una acción que yo hice hace 2 años y la quiero colocar, no. El lugar, beneficiarios, valores cívicos democráticos, es una descripción de la acción solidaria. En la guía dice luego fundamentos teóricos de la acción solidaria, es decir, estamos en la realización, sería lo que como declaración nos apoya. Ahí ya especificar un poquito. De los 8 documentos que dije que están en la unidad 3, hay que tomar 4, los que ustedes deseen. Y esos 4 los vamos a trabajar y se van a convertir en el fundamento teórico de la acción solidaria. Remítanse a la guía, allí está especificado qué se va a hacer con esos 4 documentos. Aquí lo tenemos, un resumen, cómo se relaciona con la acción solidaria. Profe, Luego, disculpe, dime. los 8 documentos que mencionas están en la unidad 2, en la unidad 3, perdón. No, en la unidad 3, sí. En la unidad 3 encuentras 8 documentos que pueden ser texto, audio o video. La idea es que los explores, les eches una mirada y de esos vas a escoger 4. Esos 4 son los que te van a servir de fundamento o de base para la acción solidaria y los que vas a relacionar con la acción solidaria. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. Bueno, con gusto. Profe, Sí, profe, Danieli. en cuanto al formato que tú estabas diciendo, indicaste la letra y el espaciado, bueno, pero lo de se puede entregar en justificado o alineado a la izquierda. Entrégalo justificado o alineado a la izquierda. Lo que pasa es que, y buena la pregunta, nosotros las normas APA las estamos pidiendo exclusivamente para las referencias, para aprender a manejarlas exclusivamente en las referencias. El resto simplemente es entrar al formato y hacer lo que te dice el formato. Bien. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Siguiente elemento que está en el informe que vamos a presentar, evidencias. Ojo, evidencias de nuestra acción solidaria. Se puede presentar a través de imágenes fotográficas, máximo 5. Recordemos que si en las imágenes van niños hay que tapar el rostro. Puede ser un video alojado en YouTube de máximo 7 minutos. Obviamente ahí lo que colocamos es el respectivo enlace para que podamos acceder a él, revisar que podamos acceder a él. Pueden ser, si lo hacemos virtual, pues pantallazos de las redes sociales o de Zoom. Bueno, entonces son las evidencias de que en realidad hicimos esa acción solidaria. Luego tenemos que presentar una reflexión en línea. No me voy a referir a ella en este momento, lo voy a hacer más adelantico, pero hay que presentar el pantallazo de una reflexión que vamos a realizar y las referencias que utilizamos. Obviamente las referencias, ¿cuáles son? Los 4 documentos que hemos trabajado en este mismo formato. Pueden remitirse a la guía de actividades página 3, ahí están los 7 elementos y están especificados. Aquí tenemos un ejemplo del informe final y este ejemplo que tomé es frente a los documentos que vamos a trabajar. Quinto paso, el ejercicio en línea, es decir, que coloqué aquí, ¿no? Este que está dentro del informe final que dice reflexión. Es esto. Vamos a dar clic en el link que nos aparece ahí en la guía de actividades y vamos a desarrollar un ejercicio de evaluación del curso. Es un ejercicio sencillo, personal,
¿Qué hacemos? Damos clic ahí, vamos a un formulario, llenamos lo que nos pide el formulario y tomamos pantallazo de su realización y lo colocamos en el informe. Y finalmente la entrega del informe. El informe lo entregamos por el entorno de evaluación y la fecha límite de entrega del informe es el domingo 9 de mayo. Repito, tenemos 31 días para hacerlo. El límite es el 9 de mayo. Enorme favor. Tenemos que hacer un informe, tenemos que hacer una acción, tenemos que socializarla, hagámoslo con tiempo. Aquí tenemos un ejemplo del pantallazo bueno, yo tengo el pantallazo inicial del formulario. Cuando ustedes terminan de llenar el formulario y le dan a enviar, les aparece el mismo título y les aparece que el formulario fue realizado. Ese es el pantallazo que vamos a pegar en el archivo en Word. En esto consiste la actividad de la fase 3. Queda abierto a las preguntas, inquietudes frente a lo que hemos trabajado. Si alguien tiene algún aporte frente a la temática que hemos trabajado, si alguien tiene una pregunta frente a la actividad de la fase 3, bueno, la pueden escribir en el chat, aunque ya muy diligentemente los tutores y la profe Eliana nos han colaborado dando respuesta. Si alguien quiere hablar, tomar la palabra, tiene toda la posibilidad de hacerlo. Profe Luis Daniel, a ver si tú me ayudas un poco con esta última pregunta. La estudiante pregunta que si estas acciones pueden incluir animales, cuestión de rescate y atención a animales que estén como descubiertos. Yo le digo, yo considero que sí, siempre y cuando se haga sin un interés más allá de la ayuda, pero pues me confundo con lo que yo misma digo, que la acción solidaria reconoce la humanidad en el otro, siempre y cuando pues son seres vivos y demás. Entonces, si tú me puedes echar la manito con esta pregunta para aclararle bien a la estudiante, por favor. Claro que sí. Yo pensaría lo siguiente, ¿no? Que es muy parecido seguramente cuando decimos que sembrar arbolitos, que es ayudar a animalitos. Yo creo que sí se puede como acción solidaria. Ojo, hay que argumentarla muy bien en el foro al tutor. Pero lo pensaría de esta forma. Cuando comencé a hablar de acción solidaria, dije lo siguiente. La acción solidaria puede ser mi acción ayudando a otros, y hablo personas, y está la solidaridad, o puede ser mía con otros en una función. Me explico. Si hablo, por ejemplo, de una campaña para animalitos callejeros que ha sucedido y he estado ahí, me parece interesante en la medida en que yo genere conciencia a otras personas que me puedan colaborar en el ejercicio de ayudar a los animalitos. Es decir, la acción solidaria no es acción solidaria en sí misma para el animalito y sale porque el animalito no le puedo generar conciencia medioambiental, pero sí puedo hacerla yo apoyado de otras personas con las que yo, junto con ellas, pueda generarme una conciencia de acción medioambiental que serviría como acción solidaria. Pero repito, eso hay que colocarlo en el foro y hay que argumentarlo muy bien al tutor para que el tutor me dé las orientaciones al respecto. Espero haber respondido la pregunta. Sí, se genera conciencia de cuidado medioambiental y me parece, cuidado animal y conciencia medioambiental me parece que es parte también de una acción solidaria, porque los seres humanos vivimos con otros y así como tenemos que ser conscientes del apoyo de los unos hacia los otros, también tenemos que ser conscientes del medio ambiente en el que estamos y del apoyo. Pero repito, la acción solidaria, aunque es de ayudar a los animalitos, iría orientada a generar conciencia medioambiental a otras personas que me colaboren en el proceso. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Profe, una pregunta. Natalia, sí. Entonces el pantallazo del último punto que tenemos que responder es cuando dice que ya hemos terminado. Sí, con sí, sí, la encuesta. sí. Tú le das clic al formulario y mira, te va a aparecer, este es el primer pantallazo que te aparece, que te dice nombre completo del estudiante. Entonces tú arrancas ahí, colocas tu nombre, le das siguiente y vas a ir resolviendo lo que te van solicitando. Cuando terminas, te aparece una pestañita que te dice enviar. Le das enviar y te aparece una imagen con el título y te dice abajo, el formulario ha sido enviado. Entonces, ese es el pantallazo que tú vas a colocar en la parte de reflexión en el informe final. Ah, bueno, muchas gracias. Dina, durante los 31 días se debe realizar la acción solidaria.
Digamos que no durante los 31 días, ¿no? Tienes 31 días para proponerla, ejecutarla y hacer el informe final y subirlo. Sí, ahí tienes los 31 días. Obviamente tendrías que organizarte, es decir, ya con haber participado en la web te da la idea de qué acción solidaria mañana la puedes colocar en el foro para que tu tutor te diga, listo, perfecto, Dina, bueno, tú ya nos dijiste cuál era, de hecho, bueno, pero tienes que colocarla obviamente en el foro, compartirla con tu tutor, justificarla, tu tutor te dirá, listo, arranca. Entonces ya tendrías 30 días, de los cuales tendrías 15 días para hacer tu acción solidaria, no sé, 20 días, ejecutas tu acción y los últimos 8 días haces el informe para presentarlo. ¿Listo? Las reflexiones de los documentos que escojamos en la unidad 3 y se sube al foro. Bien, me devuelvo, Jennifer, mira. Los 4 documentos que vas a tomar, los vas a tomar para el formato de informe final que debes presentar. Vas a escoger 4 documentos de los 8 y sobre esos 4 documentos vas a desarrollar esta imagen que tienes acá. Por ejemplo, acá tema. Entonces escogí el número 2, que es un audio, el resumen que está en el audio y cómo se relaciona con tu acción solidaria. El siguiente documento que utilizaste, utilicé el video, listo, el resumen de lo que dice el video y cómo se relaciona con la acción. Esas 4 lo haces. Pero esos análisis y reflexión de los documentos solamente van en el informe final, no en el foro. Te recuerdo que aquí está lo que va en el foro. Comentas tu acción solidaria, respondes estas 3 preguntas que sirven de argumentación para tu acción solidaria y comentas lo que dicen tus compañeros. La reflexión de los documentos van solamente en el informe final. Profe, tengo una inquietud, no sé si tú me podrías colaborar más o menos, teniendo en cuenta la acción solidaria de realizar jornadas de alfabetización con personas que no saben leer ni escribir, más o menos cuántas jornadas tú creerías pertinentes hacer. Porque pues teniendo en cuenta las necesidades pues de las personas, pues serían muchas jornadas porque pues es un proceso muy largo, pero entonces como para esta actividad y que esté dentro del tiempo estipulado, más o menos cuántas creerías pertinentes. Bueno, yo pensaría quizás que con evidencia de 2 sesiones estaría bien y que aclararas también en el ejercicio del trabajo algo que la profe Eliana nos colocaba ahora en el chat y es que una acción solidaria, el ideal es que genere compromiso. Si tú dices que tienes ya las personas, se cumplen las medidas de bioseguridad y les estás aportando y va a ser un ejercicio permanente, con que lo arranques y nos coloques evidencias de 2 sesiones o 3 sesiones que realizas y le coloques al tutor, mira, sigo con la actividad, fabuloso para nosotros porque nos da a entender que estás haciendo una actividad de solidaridad que empezó con tu curso de ética, pero que la vas a seguir sosteniendo y sigue el aporte. Y sobre ese punto, profe Luis Daniel, también es importante conocer el impacto de esa pedagogía, de ese encuentro con esas personas, porque pues eso pues también nos va a ayudar a nosotros conocer prácticamente la percepción que se generó a partir de esa acción solidaria. Otra experiencia que yo pude observar en el periodo pasado, de una de las acciones solidarias que realizó uno de mis estudiantes, es que lo que hizo inicialmente fue organizar prácticamente en un documento la actividad que iba a trabajar. ¿Qué hizo este estudiante? Fue a la alcaldía, ¿cierto? Habló con los encargados de la publicidad y ellos le ayudaron a promocionar esa actividad que el estudiante pensaba realizar, ¿cierto? Después de esto, el estudiante va y se dirige con la defensa civil y ellos también le ayudan a promover esa acción que el estudiante iba a realizar, ¿cierto? Entonces, finalmente, lo que hace es repartir unos volantes en sus barrios, sobre todo en los barrios más cercanos, y muchos de los habitantes de la comunidad se enteraron de la acción solidaria y el día en que él los convocó como tal a realizar la acción, la convocatoria y la participación de los ciudadanos fue muy masiva, porque pues el objetivo era como recuperar la cuenca de un río que estaba pues en peligro, y realmente fue una actividad que impactó muchísimo, tuvo muy buena organización. Es más, la misma alcaldía municipal le aportó ciertos recursos para que se hicieran algunos refrigerios, sobre todo para las personas que estaban pues participando de la acción solidaria. Me pareció pues que fue una actividad muy bonita
y realmente por lo que pues se dio esa posibilidad de convocar a la comunidad y entre todos sacar adelante ese proyecto. Perfecto, muchas gracias, profe José Javier, por el aporte que es al lugar y de una claridad absoluta. Muchas gracias. Sí, profe, porque incluso es un tema que estaba desde antes, porque o sea, ya tengo detectadas las personas porque estaban incluso por incluirse a un programa que ofrece el gobierno, pero pues al finalizar estuvo un problema y no se pudo dar este programa, pero entonces las personas sí están muy interesadas, entonces creo pertinente poder colaborar ahí con ese tema, y pues sería como continuar porque ya incluso estuve ayudando para gestionando para que saliera este programa, pero pues como ya no se logró, pues igual podría hacerlo con la acción solidaria. Perfecto, y muchas gracias. Y mira lo importante que dices, porque si bien nosotros desde el curso de Ética y Ciudadanía proponemos, tratamos de hacer claridad frente a elementos conceptuales, la ciudadanía nuestra no se agota en la clase de ética. Nosotros damos ciertas pautas, pero el ideal es que nos hagamos consciente de eso y nuestra labor ciudadana continúe. Y qué bueno que desde Ética y Ciudadanía podamos dar las bases para ello. Perdón, profe, hago ahí una interpelación que me parece muy interesante lo que acaba de decir la estudiante de Angeli, y yo la animaría a que, ya que no se dio la oportunidad de la gestión que se estaba haciendo, documentes muy bien el ejercicio, porque mire lo que veíamos en ese documento que yo les exponía, que este tipo de experiencias que mueve la ciudadanía, que convoca a generar ese trabajo colectivo con el otro, muchas veces es desconocido. Entonces ese puede ser un pretexto para que empecemos a dejar por escrito todo ese ejercicio que vamos a hacer con las acciones solidarias. Gracias, profe. Perfecto, profe Ruth, muchísimas gracias. Bien, no hay asistencia, la webconferencia no tiene asistencia. Y viendo que ya pues no hay más preguntas, agradecer mucho a los estudiantes que nos han acompañado en esta webconferencias número 2, agradecer mucho a los tutores que también nos han acompañado, a nuestra directora de curso, y agradecer especialmente la moderación de la profe Eliana, excelente, y los aportes de la profe Ruth y el profe José Javier desde la academia, que también han sido muy claros y nos dan pautas para la actuación. Muchas gracias por su asistencia. La grabación de la web entre hoy y mañana estará en el foro Noticias del curso para que puedan acceder a ella, y también buscaremos compartirla en los foros colaborativos. Mil gracias por su asistencia y feliz resto de día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a usted, profe. Chao. Buenas tardes para todos.